Bueno, vamos a presentar. Bueno, ahí se ve la presentación. Cargando. Ahí se está viendo la presentación. Perfecto. Bueno, en la presentación de hoy les voy a dar una introducción a lo que es el nuevo tema y todas las partes que vamos a utilizar. No son muchos módulos, pero bueno, es interesante esta parte. Ya habíamos visto en el módulo de Java que todo lo que es el mundo Java utiliza objetos. ¿Está bien? Y por otro lado, lo que vieron en bases de datos es que en estas bases de datos se guarda información de cierta forma. Estas formas son en tablas, ¿está bien? Y a su vez, estas tablas tienen un formato, cómo se guardan los atributos, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en Java, ¿está bien? Es interesante que ustedes interpreten que ahí estamos trabajando con objetos. Entonces, por otro lado, tenemos una base de datos y son como dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, ustedes tienen objetos que se están abstrayendo. Recuerden que un objeto era una abstracción de la realidad, ¿está bien? En el cual ustedes tomaban ciertas propiedades y las transformaban en un objeto para luego en su sistema trabajar con objetos. Lo que vieron en base de datos fue, bueno, ustedes agarraban, modelizaban, se dice, o modelaban un conjunto de datos, ¿está bien? Y lo transformaban en tablas con relaciones y las tablas tienen atributos. En objeto, como ustedes van a estar trabajando en su programa con objetos, estos objetos los van a tener que, de alguna forma, guardar en esa base de datos. Pero bueno, para esto vamos a hacer acá lo que se ve en la nubita, en la nube. Este es un ORM que va a ser el encargado de agarrar esos objetos y de alguna forma los va a guardar en la base de datos. ¿Está bien? Vamos a ver los distintos modelos de persistencia. Básicamente cuando ustedes están haciendo un programa, ¿está bien? Y este programa se ejecuta, ¿dónde se almacenaban los objetos? Los objetos se almacenan en memoria principal, ¿está bien? Cuando el programa corre, ¿está bien? Funciona, todos estos objetos, todas estas entidades van a estar en la memoria. Volviendo más atrás, recuerden que un programa para ser ejecutado tiene que estar en memoria, ¿está bien? Eso es el tipo donde comienza todo. Entonces, ¿qué pasa? Llega a haber un momento en que no va a haber más memoria. Y sumado a esto, que recuerden que un objeto tiene relaciones, ¿está bien? Y estas relaciones que eran, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando tenía una persona, no sé, una persona tenía una cuenta bancaria? Bueno, este objeto va a tener una relación. ¿Cómo se traduce esto en el código? Va a ser un puntero. Básicamente, este objeto persona va a tener, ustedes no lo ven porque se abstraen de esto, pero en verdad lo que tiene es un puntero a otra posición de memoria, donde va a ir este objeto vinculado. Imagínense como el atributo del objeto persona tiene una posición de memoria donde va a estar el otro objeto. ¿Está bien? Así como se va guardando todo en memoria, ya sean objetos, ya sean variables, que vieron en la parte de introducción a la programación. Todo esto son posiciones de memoria. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con la memoria principal? ¿Qué problema tenemos? Básicamente que la memoria principal es limitada. Nosotros no podemos trabajar
mucha cantidad de objetos y trabajar ahí y dejarlos en memoria y chao. Otra característica, que la memoria de la computadora es volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros apagar la computadora o reiniciar o otro proceso usa una posición de memoria que nosotros estamos usando, estos datos se pierden. ¿Está bien? Es por eso que nosotros necesitamos algún mecanismo de persistencia o de guardado. ¿Está bien? Eso significa persistir algo. Llevarlo de memoria principal, por así decirlo, a memoria secundaria, una base de datos. Cuando hablamos de memoria secundaria es un disco rígido. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Clarísimo. Bárbaro. Bueno, vamos a ver un poco de lo que ustedes recuerdan, lo que vieron en base a datos relacionales, que es lo que estuvieron viendo, con el modelo de objeto. Básicamente hay una equivalencia entre tabla y clase. ¿Está bien? Cuando ustedes tienen un objeto, supongamos que sea objeto persona, ese objeto persona equivale a lo que sería en el objeto, al modelo relacional, como una tabla. ¿Está bien? Y lo que es una fila en el modelo relacional, ¿qué va a representar? Una instancia de esa clase. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes tenían el objeto, ¿cómo se llama? Un objeto persona, en el cual ustedes lo instancian. ¿Se acuerdan que era instanciar? Era darle vida, crear ese objeto. Cuando ustedes instancian y le dan los nombres o los valores a los atributos, por ejemplo, nombre, apellido, DNI, etcétera, eso va a ocupar lo que sería una fila en la base de datos. ¿Está bien? Y en esa tabla, en la tabla persona, lo que se va a guardar todo lo que sería la clase. ¿Se entiende hasta ahí esa relación? Bien. Y otra cosa importante, que los objetos, recuerden ustedes que tienen un comportamiento. ¿Está bien? ¿Qué son estos comportamientos? Cierta funcionalidad que puede tener estos objetos. Por ejemplo, devolverme un nombre, devolverme un apellido, hacer cierta operación. En lo que es una base de datos, ¿está bien? Este funcionamiento no se puede realizar, ¿está bien? ¿Por qué no se puede realizar? Bueno, básicamente porque una base de datos lo máximo que tiene son triggers, ¿está bien? ¿Vieron lo que son los triggers o los procedimientos almacenados así por arriba? ¿Vieron o no vieron? 1, 2, 3. Bueno, básicamente un trigger, un procedimiento almacenado, es una cierta función que se dispara ante un evento. ¿Está bien? Yo quiero que en determinada fecha se corra automáticamente una consulta y haga alguna operación. ¿Está bien? Entonces, como les decía, los objetos tienen comportamiento y las tablas solo se permite habilitar lo que son ciertos controles de integridad, por ejemplo, con las constraints, o validaciones con los triggers. Por ejemplo, en el momento de que se inserta algo, que pase alguna otra acción. ¿Está bien? Bien, también habíamos visto que los objetos, ¿qué hacen? Encapsulan información. ¿Para qué? ¿Cuál era la lógica? Básicamente para generar independencia de los objetos y tener o realizar una abstracción, ¿está bien?, a la persona que observa este modelo. Eso era el encapsulamiento de objetos. Y una tabla no tiene esta propiedad de encapsulamiento, ¿está bien? Dado que nosotros vamos a ejecutar una consulta, por ejemplo un select, y podemos obtener cualquier tipo de dato de la columna o de distintas filas. ¿Entiende? Entonces, mediante una operación select, uno podría recuperar, como hacen ustedes, la información. Bueno, los objetos en su momento tenían encapsulamiento. Es algo que acá en el modelo relacional no se puede realizar. Entonces, ¿qué es un ORM?
Básicamente, lo que nosotros queremos realizar en nuestro programa es acceder de alguna forma eficiente, efectiva, a una base de datos relacional desde un contexto orientado a objetos. O sea, desde un programa que nosotros codificamos orientado a objetos, nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la información de una base de datos relacional. Para esto necesitamos como una especie de funcionalidad, una interfaz, algo para nosotros como programadores abstraernos y que automáticamente haga algo ese ORM para recuperar la información. Bueno, esta API o interfaz programable se denomina ORM. El ORM es el encargado de recuperar de forma efectiva la base de datos, los datos, y entregárselo a nuestro programa orientado a objetos. ¿Está bien? Un ORM, bueno, significa Object Relational Mapping, ¿está bien? Que va a ser el encargado de hacer esta relación y este mapeo entre un objeto y el modelo relacional. ¿Está bien? Por eso la traducción es mapeo de objetos a base de datos. ¿Se entiende? Este ORM, esta API, está formado por objetos que permiten acceder a estos datos, ¿está bien? Y este ORM tiene distintos códigos, distintas abstracciones que permiten realizar todas estas tareas. O sea, para nosotros va a ser transparente cómo lo haga, cómo acceda a la base de datos, ¿está bien? Es responsabilidad del ORM realizar estas tareas, ¿entienden? Bien, desde el punto de vista del programador, ¿qué es lo que ve? ¿Está bien? Básicamente es una forma de un almacén de datos. ¿Pero qué datos? Objetos persistentes. Yo sé que el ORM va a almacenar todos estos objetos que yo tengo de forma prolongada en el tiempo. ¿Está bien? Si se apaga la computadora, algo siguen estando, ¿por qué? Porque van a estar en memoria secundaria, en una base de datos. ¿Está bien? Desde el punto de vista del programador, uno trabaja con objetos. Entonces yo cuando creo un objeto, lo instancio, le doy atributos, variables a mis atributos, perdón, le doy datos a mis atributos, todos estos cambios que yo voy haciendo con este objeto se van a ver reflejados ¿en dónde? En la base de datos. ¿Está bien? Y esto es gracias a que al ORM. El ORM va a ser encargado de realizar todas estas tareas para hacer o transparentar para nosotros cómo trabaja. Entonces, en resumen, ¿qué es un ORM? Sencillo y fácil. Por un lado tenemos la programación orientada a objetos y por otro lado tenemos base de datos relacionales. Dos temas que ya vimos. Ahora, en el medio tiene que pasar algo para esta conversión. O sea, el modelo relacional lo que va a hacer, va a trabajar con relaciones, tuplas, conjuntos, todo lo que estuvieron viendo ustedes en base de datos. Y por otro lado tenemos el paradigma orientado a objetos, que va a tratar con objetos, atributos, relaciones a los objetos. ¿Está bien? Y es por eso que nacen los ORMs. Y en forma general, ¿cuáles son los objetos, los elementos que componen un ORM? Tiene una API. Cuando yo hablo de API, imagínense, es una interfaz programable, ¿no? Pero imagínense como una función que hace algo. ¿Está bien? Yo le digo un mensaje. Yo le digo un mensaje y va a ser algo. Entonces, este ORM tiene una API que le va a dar a ustedes, sus programadores, ciertas operaciones que se va a poder. Estas operaciones normalmente en la jerga o en la forma de hablar del mundo de los programadores orientados a objetos se llama CRUD. Usted dice, che, hiciste el CRUD de tal. Bueno, básicamente el CRUD significa create, que es crear, ¿no? Hacer el create en relacional, lo que estuvimos viendo recién. La R de read, de hacer una lectura, la U de update y la D de delete. ¿Está bien? Por eso es CRUD. Es create, read, update, delete. En estos objetos persistentes. ¿Está bien? Yo tengo un objeto persona y la API me va a dar distintos métodos para yo realizar estas operaciones.
Para ustedes va a ser transparente. Cuando uno trabaja con un ORM, ustedes no van a hacer un select todo from path, eso lo va a hacer el ORM, a bajo nivel, ¿me explico? Sí van a poder trabajar igual con consultas manuales de ustedes, ¿está bien? La unión del código de programación con el código SQL. A ver, SQL es un, como lo vieron ya, es un lenguaje de consultas, ¿está bien? Este ORM va a entender y va a trabajar con SQL, ¿está bien? Dependiendo la base de datos, ¿no? No sé si era la pregunta específica. Bien. Por otro lado, tiene lenguaje para especificar las consultas y objetos y sus propiedades. Tiene facilidades para definir el mapeo de los metadatos, que lo vamos a ver, y las optimizaciones. A ver, todo no es mágico. Claro, el select lo va a crear el ORM. Claro, ustedes lo único que van a hacer, suponete, van a hacer un recuperar. Van a ejecutar un método get para recuperar, pero a bajo nivel el ORM va a estar haciendo un select a la tabla que ustedes le especifican. ¿Entiende? Si yo al objeto persona le hago un select, a bajo nivel le va a estar haciendo un select from tabla persona. ¿Está bien? Ya vamos a ver, no se adelanten en estos temas. Pero sí, ustedes imagínense que el ORM va a hacer esta traducción a consulta SQL. Ustedes le van a decir un mensaje y el ORM va a hacer un select específico. Bueno, y por otro lado, uno de los componentes del ORM es todo lo que es la parte de configuración y todo lo que es cómo mapea. A ver, usted dice, ¿cómo sabe el ORM que yo tengo un objeto persona y una tabla y un campo, o sea, una columna del modelo relacional, nombre, machea o es equivalente al atributo del objeto persona? ¿Cómo hace esto? Bueno, porque tiene ciertas configuraciones que permiten realizar esto. ¿Está bien? Bueno, los beneficios de un ORM, básicamente, es la productividad. Ahorra mucho tiempo, ¿está bien?, en el trabajo en lo que es la persistencia de objetos. ¿Está bien? Y lo que tiene el ORM, a tener tantas operaciones, ustedes se fijan que las consultas SQL que hicieron siempre son iguales, son select, algún campo, alguna operación, algún filtro que le agregan, alguna condición, pero siempre lo mismo. Lo único que cambia son las tablas y los atributos, ¿está bien? Y las relaciones. Entonces con el ORM se vuelve muy, muy fácil realizar estas tareas repetitivas, ¿está bien? Otra cosa interesante es la mantenibilidad, porque va a haber mucho menos código desde su aplicación que desarrollaron. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el ORM va a encapsular en ellos todo lo que son las consultas. Otra cosa interesante es que evita que estén acoplados o muy pegados lo que es el diseño del modelo de negocio y la persistencia. Una cosa es cómo se guardan los datos en una base de datos. Y otra cosa es lo que representa el modelo de objetos. Recuerden ustedes, cuando hicimos los diagramas de objetos, ustedes no pensaban en los datos, cómo se guardan. Ustedes estaban pensando en la funcionalidad del sistema. ¿Está bien? Usted me dice, sí, pero es casi lo mismo un modelo de objetos que las tablas que se generan en el modelo relacional. Bueno, a veces sí, a veces no, pero no es lo mismo. Uno tiene lo que es el modelo de negocio, cómo hace las cosas, y por otro lado tiene los datos, cómo se guardan. ¿Está bien? Una de las características que tienen los CRM es separar bien estos dos puntos, ¿está bien? Otra característica, otro beneficio del ORM es el rendimiento, ya que gracias a distintas características que tienen las bases de datos y las consultas,
permite realizar ciertos guardados o cierto cacheo de información. ¿Está bien? Entonces el ORM de forma eficiente va a trabajar y va a guardar por ahí la información que ustedes más consultan para que sea accesible y más fácil. A bajo nivel, como lo hace, bueno, trabaja mucho con las claves principales, con las claves foráneas, trabaja mucho con índices, pero bueno, para ustedes es transparente esto. Lo importante es que esté eficiente. Y bueno, independencia del vendedor, eso es importante. La aplicación que ustedes están desarrollando es independiente de la base de datos o del lenguaje SQL que van a implementar. ¿Está bien? Esto es una tarea que la realiza el ORM. Ustedes están haciendo un programa. A mí no me importa si le vas a meter una base de datos MySQL, si le vas a meter una base de datos Oracle, si le vas a usar una base de datos no SQL. No importa. Yo hice una aplicación. A mí me interesa que esto se guarde de una forma. Bueno, para esto es la tarea también principal que tiene el ORM. ¿Está bien? Dentro de lo que son los CRM surge lo que es Hibernate. Bueno, esto lo vamos a escuchar nombrar bastantes veces. Ahora vamos a retomar el concepto de ORM. Pero bueno, ¿qué es básicamente Hibernate? Hibernate es un ORM de libre distribución. ¿Está bien? Entonces, Hibernate nos da esa ventaja de este mapeo que queremos hacer de un objeto a base de datos relacionales. Es muy utilizado, es un framework muy maduro y completo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene muchos años de desarrollo e implementación, hay una comunidad muy grande, tiene mucha documentación. Si ustedes investigan de ORM en las páginas oficiales, la documentación está en castellano, se mantiene muy actualizada. La verdad que está muy bueno y la comunidad de Hibernate es muy grande porque, bueno, se utiliza mucho en todo lo que es la programación orientada a objeto y tiene el soporte de muchas empresas. ¿Está bien? Bien. Otra cosa de Hibernate interesante que puede utilizarse en cualquier contexto de ejecución. No necesita tener, por ejemplo, en un servidor especial. Puede andar en un JBoss. Recuerden que una aplicación Java puede correr en un servidor de aplicación de Apache, en un JBoss, etcétera. ¿Está bien? Puede utilizar, no está atado a esto. ¿Está bien? Otra característica interesante que facilita lo que es el mapeo, que yo les hablaba anteriormente. Bueno, cómo mapea todos los objetos, sus características, sus relaciones a una base de datos relacional. Para esto, Hibernate dispone de archivo de marca o llamado XML o anotaciones. Para hacerlo rápido, una anotación es una marca que se le hace, de alguna forma ya la vamos a ver, vieron ustedes definen los atributos, private, no sé, string, nombre. Bueno, yo le puedo hacer una marca a eso y le puedo indicar, bueno, esto es una fila y va a ser de tipo string. ¿Está bien? Bueno, Hibernate provee este mecanismo para hacer este mapeo. ¿Está bien? Ya sea anotaciones o ya sea por XML. Y otra característica, no tiene técnicas para la generación de código. ¿Está bien? A partir de lo que son los modelos de objetos. ¿Está bien? O de datos. Entonces, tiene un tiempo, lo que es un tiempo de compilación muy pequeño, que casi no existe, y lo que te hace es, Hibernate te obliga, por así decirlo, a utilizar las interfaces que ellos tienen. O sea, básicamente sería usar todos los métodos y toda la funcionalidad que tiene Hibernate, reutilizarla y poder utilizarla. ¿Se entiende? Entonces, a ellos definir cómo se hace un select, cómo se hace un update y todo, es mucho más cómodo trabajar con esta herramienta. Bueno, como les decía, tiene buena documentación, tiene una comunidad que es, la verdad que es muy grande, ¿está bien? Hacen cambios constantemente, maneja transacciones, maneja la caché. ¿Vieron lo que era una transacción en base de datos?
básico. Bueno. Supónganse ahora que saben lo que es una transacción. Manejan transacciones, tienen una caché. ¿Está bien? ¿Qué es una caché? Lo que yo le decía, es un espacio de memoria que facilita mucho lo que es el acceso al dato. ¿Está bien? Bueno, también trabaja lo que es el polimorfismo, la herencia. ¿Está bien? Tiene estrategias para lo que es búsqueda de información, para recuperar listados, etcétera. Tiene un lenguaje de consultas. ¿Vieron SQL? Bueno, este maneja el HQL, que es básicamente como SQL, no hay mucha diferencia, pero tiene lo mismo, que se pueden utilizar subqueries, order join, proyecciones, paginación, etc. Es muy fácil de testeo, porque provee objetos que, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, este objeto es como si fuera un objeto persona que tengo, no sé, 10 filas. Y ustedes van a poder recuperar, decir, bueno, ¿cuántas filas hay? Dice, bueno, yo sabía que hay 10, pues sí, bueno, pero es 9, ¿qué pasa? Un error, bueno, es muy fácil el testeo. ¿Está bien? Y como le decía, tienen lo que son las notaciones o los ficheros XML para lo que es este mapeo de objetos relacional. ¿Está bien? Y en este mapeo, luego donde después se van a realizar todas las operaciones CRUD. Eso es importante. Bien. MariaDB, dentro de lo que son los ORM, volvemos a lo que son los ORM, tenemos al MariaDB. Básicamente, MariaDB es un gestor de bases de datos, ¿está bien? En el cual son unos conectores y tienen un conjunto de programas para realizar las operaciones, como todo lo que es el CRUD, ¿no? Modificar, almacenar, extraer información. Como ustedes vieron MySQL en el módulo de base de datos, bueno, esta es otra opción de base de datos, ¿está bien? Solamente se las doy a modo informativo, ¿está bien? Pero bueno, básicamente en un principio MySQL es comprada por Sun, ¿está bien? Y luego Sun se vende y pasa a ser Oracle. Lo que hizo la persona, el desarrollador original que comenzó con el proyecto MySQL es agarrar ese fuente y transformarlo para luego llamarlo MariaDB, ¿está bien? Que es open source, tiene licencia GLP. Bueno, que por ahí si quieren meterse más en tema pueden leer otra base de datos, otra opción al momento de utilizar base de datos, ¿está bien? Y algo importante que, bueno, que es compatible, MariaDB es compatible con MySQL, todo lo que es la forma de hacer las consultas, ¿está bien? Es por eso que si ustedes tienen algún esquema, bueno, pueden optar por usar MariaDB como base de datos. Bueno, lo que son dentro de los frameworks, ¿qué es un framework? En el mundo Java lo van a escuchar muchas veces. Un framework lo que hace es proveer un conjunto de funcionalidades y módulos que nos permiten a nosotros, programadores, facilitarnos muchas cosas. Por ejemplo, facilitarnos configuración, facilitarnos instalación, etc. Bien. Spring Data es un framework, como le estaba diciendo, que básicamente se encuentra dentro de un conjunto de módulos de Spring. Que Spring, bueno, es otro framework más potente que se utiliza para esto, ¿está bien? Para lo que son proveer al programador distintas funcionalidades. Y Spring Data lo que tiene es toda la funcionalidad para nosotros programadores facilitarnos todas las cosas que queremos hacer. Básicamente, Spring Data nos da también la facilidad de cambiar distintas bases de datos, no solamente utilizar bases de datos relacionales como la que conoce MySQL, sino también trabajar con otro tipo de bases de datos llamadas NoSQL, ¿está bien?
Que bueno, solamente se las pongo en tema que además de las que son relacionales, existen otras bases de datos que son NoSQL, que para cierto tipo de programas son mucho mejores que las bases de datos relacionales. Claro, Spring Boot es uno de estos módulos o parte del proyecto de Spring. ¿Está bien? Es muy interesante Spring Boot porque, bueno, tiene la... ¿Ustedes quieren crear un proyecto Java, por ejemplo, con Spring Boot? Bajan el framework y con dos líneas ya se hacen un proyecto inicial. ¿Está bien? Si quieren, tienen tiempo para investigar, métanse en este tema Spring, que bueno, es lo más utilizado dentro del mundo Java. Y ahí van a estar todos los proyectos. Para cada tipo de estas tecnologías, está bien, lo que tienen van a ser distintos tipos de CRUD o accesos. ¿Está bien? Spring Data va a tener distintas funcionalidades para realizar todas las operaciones. ¿Se entiende? Entonces, van a tener todo lo que son las queries de obtención o recuperación de datos, de hacer paginado, de ordenar la información. ¿Está bien? Es importantísimo y tiene mucha funcionalidad de Spring Data. Bueno, luego de esto, o sea, para entrar en tema y entender un poquito más todo esto, aparece lo que es JPA, o Java Persistent API. ¿Está bien? Mediante JPA, básicamente lo que nos permite hacer es trabajar en Java con clases y con objetos persistentes. ¿Está bien? Ya no vamos a necesitar SQL, hacer la consulta. Es lo que preguntaba su compañero hace un rato. Básicamente lo va a hacer la JPA. Entonces, básicamente, JPA, ¿cómo trabaja? Mediante anotaciones se especifican las propiedades del objeto, nombre, apellido, DNI. Vamos a tener entidades que se guardan, persistentes, y las relaciones también se van a guardar. ¿Está bien? Va a estar, esta JPA nos va a permitir este mapeo de objeto relacional. Nos va a dar la funcionalidad de lo que es la gestión de los contextos de persistencia y transacciones. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes que hay una caja llena de objetos que va a estar en memoria, una caja llena de objetos que está en memoria. Eso es el contexto del programa, ¿está bien? Y dónde se va a guardar. Y por otro lado van a haber transacciones. Y bueno, después les voy a hablar un poquito de las transacciones. Y tenemos lo que es los lenguajes para realizar con JPA, perdón. Vamos a tener estos lenguajes para hacer las consultas o queries. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces con JPA, Java Persistent API, y vamos a trabajar todo lo que es la parte del acceso. Bueno, ¿qué es la JPA? Básicamente es una API estándar, es un estándar de persistencia, ¿está bien? Que bueno, de forma más específica se especifica en las especificaciones de la 220, que la pueden leer si quieren, si están interesados. JPA implementa internamente un ORM, que ya vimos lo que es, basado en Hibernate. ¿Vieron cómo se va mezclando? Por esto es interesante que ustedes tengan. Por un lado tengo Hibernate, que es un ORM, ¿está bien? Y JPA, que es la API esta que ustedes van a usar desde su programa, se van a extraer en esta API, ¿está bien? Esta implementa Hibernate. Entonces es interesante, le cierra todo. Usa Hibernate, que es muy utilizado, y además nosotros como programador, esta JPA nos transparente y nos facilita muchas cosas, ¿está bien? La JPA puede usarse en Java, en aplicaciones web, no necesariamente con servidor de aplicaciones, ¿está bien? Puede usarse en una aplicación desktop o hacer una aplicación web, o lo pueden utilizar, por ejemplo, lo que decía ahí, en un sitio web sin servidor, ¿está bien? No es necesario. Bueno, como yo decía, está basado en POJOS,
¿Qué son objetos pojos? En resumen, un objeto pojo, yo se lo agregué abajo, ¿está bien? Básicamente son objetos planos, sin ninguna funcionalidad especial, ¿está bien? Es un único objeto donde tiene información. Entonces es muy fácil de utilizar la Java mediante este objetos pojos. Estas son características, ¿no?, que tiene el JPA. Está basado en anotaciones, ¿está bien? Y tiene muchas, lo que son opciones de configuración. A nivel de archivo, ustedes se van a abstraer mucho de lo que es la configuración del ORM. Bien, implementaciones de JPA, ¿está bien? Básicamente va a respetar todo lo que es el estándar de las aplicaciones Java, ¿está bien? Y tenemos distintas implementaciones. ¿Qué significa implementaciones de JPA? Son software que utilizan toda esta filosofía, toda esta API, ¿no? De decir, bueno, para guardarlo lo hace así, para salvarlo lo hace así. Cada uno de los productos lo hace a su forma. Pero bueno, para todo va a ser igual de la forma que lo realiza, o nosotros como programadores realizamos la tarea, ¿está bien? El que vamos a usar nosotros es el de Hibernate, ¿está bien? Esta es la implementación que nosotros vamos a usar. Bueno, y dentro de lo que son las características fundamentales que tiene JPA, va a tener una capa. Imagínense este JPA que tiene distintas capas, ¿está bien? Que va a manejar una, lo que es la parte JDBC, que va a ser la conexión, cómo se conecta nuestra aplicación a la base de datos, ¿está bien? Si es MySQL, se va a conectar mediante una dirección IP, un nombre, una ubicación, un nombre de usuario, una contraseña, ¿está bien? ¿Cómo se mapean estos objetos de entidad-relación? ¿Cómo trabaja el Entity Manager? Que básicamente el Entity Manager, lo vamos a ver, que es un administrador de entidades. La traducción es correcta. Es el administrador de nuestras instancias de clase. ¿Está bien? Cómo se guarda, cuándo se actualizan y demás. Porque yo imagino que ustedes ahora se deben estar diciendo, bueno, yo agarro, creo un objeto, le indico los nombres, lo guardo, y si después yo ese objeto lo muestro en pantalla y lo actualizo, tengo que hacer un select. No. El ORM se va a encargar de mantenerlo sincronizado. Ustedes van a trabajar con objetos, ¿está bien? Si están dentro de esta caja de objetos, se van a tener actualizados. Es la magia que tienen estos ORM, ¿está bien? Bueno, como ya les decía, las entidades pojos son los objetos planos, ¿está bien? Que van a estar lo que es en la memoria, ¿está bien? El Entity Manager va a estar en memoria principal. Ahí se van a agregar o van a estar, por así decirlo, los objetos que nosotros vamos trabajando. Hasta que el ORM en algún momento los va a guardar, los va a persistir. Tiene todo un mecanismo. A ver, si a usted se le apaga la computadora, no es que van a perder toda la información. Si estos están salvados, guardados en la base, van a tener una copia en memoria. ¿Está bien? Pero están resguardados en la base de datos. Estas entidades lo que hace es, se utilizan para crear, modificar, recuperar objetos. ¿Está bien? Y básicamente el Entity Manager es el que se encarga de generar todas las consultas SQL, ¿está bien? Y luego de esto se van a mandar al manejador de la conexión para hacer la ejecución de la consulta. Bueno, como yo les decía recién, este Entity Manager, que es el administrador de entidades, va a manejar todo el tema de la creación y la actualización y demás. Ahí dice que es barata. ¿Por qué es barata? Porque básicamente Hibernate lo que hace es mantener esta caja de objetos que yo les decía a ustedes, ya creado, los va a mantener ¿en dónde? En memoria. Memoria es rápido, ¿está bien? Lo que es lento es el acceso a un disco. Pero como Hibernate va a manejar esta caja de objetos en memoria, va a ser mucho más eficiente, ¿está bien? ¿Y qué hace? Hibernate lo mantiene en este Entity Manager, o sea, el Entity Manager los va a guardar
en su contexto, en su espacio de memoria, ¿está bien? Y lo va a ir controlando, vigilando los objetos que están ahí. Y es donde va a decir esto que yo le decía a usted, a ver, se actualiza, no, se crea otro, se modifica, se elimina. Y como este Entity Manager lo va a estar mirando, se van a estar sincronizando con la base de datos. ¿Está bien? Básicamente, lo que es la forma en que tiene el ORM de relacionar una entidad que yo creo al Entity Manager es mediante el método persist. ¿Está bien? Este método persist, ¿quién lo brinda? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo implementa? Lo implementa el ORM. Lo único que yo le voy a decir, no sé, nueva persona persist. Y esa persona, ese objeto, esa instancia que está en memoria va a quedar dentro del Entity Manager. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí? Bueno, y otra cosa interesante, que en JPA es obligatorio el uso de las transacciones. ¿Está bien? ¿Saben ustedes lo que es una transacción? Porque me dijeron que no vieron que era una transacción. Una transacción básicamente es imagínense, es un conjunto de sentencias que tienen ciertas propiedades. Una de las características fundamentales es que esas sentencias se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. ¿Está bien? Son atómicas. Bueno, no voy a entrar tanto en cosas técnicas o más avanzado, pero imagínense que una transacción, por ejemplo, cuando ustedes van a un cajero, cuando ustedes extraen plata de su cajero, eso dispara una transacción. Esa transacción lo que tiene dos partes. Por un lado, es agarrar su cuenta es decrementar un monto y ese monto guardarlo, el monto nuevo. Bueno, eso es una transacción. No se puede realizar una parte, no se puede extraer y que no se actualice. Eso sería un error. ¿Está bien? Entonces, en JPA es necesario las transacciones para actualizar este tipo de datos. Y básicamente, toda transacción finaliza o se da por ejecutada cuando aparece lo que es la sentencia commit. ¿Está bien? Cuando aparece un commit es realmente cuando esa transacción se ejecuta. Bueno, y como para terminar esta primera parte, porque yo sé que por ahí la parte conceptual es complicado, pero bueno, tampoco quería darle todo junto en un día. Lo voy a separar así. Yo ahora voy a dar un ejemplo sencillo y voy a subir un video en el cual vamos a agarrar Eclipse, ¿está bien? Y vamos a hacer un proyecto sencillo, ¿está bien? Vamos a utilizar Maven, que ahora le voy a decir qué es. Vamos a crear un proyecto como tarea, como actividad, pero se lo voy a dar guiado en un video, para que ustedes puedan realizar los pasos y comprender más todos estos conceptos que hicimos. ¿Está bien? Un proyecto ejemplo, por ejemplo, es en los mensajes. Yo tengo dos objetos, autor y mensaje, ¿está bien? Y una relación. Hay distintos tipos de relaciones, dependiendo de su problema, ¿no? En este caso yo lo que propongo es que un autor tiene muchos mensajes. Esta relación se la denomina uno a muchos. ¿Por qué? Porque un autor tiene uno o más mensajes. ¿Se entiende? Por eso se denomina una relación uno a muchos. ¿Entre qué? Entre el autor y el mensaje. ¿Está bien? Y vamos a realizar determinadas operaciones, como es añadir autor y mensaje, añadir un mensaje, buscar un mensaje, etc. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es justamente esto. En la parte de arriba podemos ver que vamos a crear nuestro objeto, como lo hacíamos, ¿se acuerdan? En el editor. Vamos a crear una entidad mensaje y una entidad autor.
Entonces van a ustedes seguir la flecha, un autor entity, asterisco, y la flecha apunta para allá. ¿Qué quiere decir? Que un autor entity 01 mensaje, o sea, del lado del asterisco es mucho, por eso la relación es 1 a muchos. De autor entity, 1 a muchos. ¿Se entiende? ¿Cómo es la cardinalidad? ¿Vieron cardinalidad en base de datos? Las relaciones de las bases, cómo las relacionaban, bueno, es lo mismo. Es esto mismo. Y por otro lado, ¿cómo quedaría mapeado esta clase de objeto a una tabla de base de datos? Tenemos la tabla autor y va a tener email, que en este caso el email va a ser un PK, va a ser una primary key, no importa. Puede ser cualquier otro, no es recomendable, pero bueno, en este caso se toma como el autor, como el mail es único, y un nombre que se traduce en un varchar de 255. Y por otro lado, fíjense que autor entity tiene una colección, un set de mensajes. Eso se traduce a ¿qué? A que en la tabla mensaje, ¿está bien? Va a haber, va a estar el autor, que va a hacer referencia a la primary key que yo definí en autor. ¿Está bien? Y va a tener un varchar y va a tener un mensaje. De esta forma es como queda relacionado el objeto con la tabla de la base de datos. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Algo que les queda como en el aire? Bien. Bueno, esta sería la parte que vamos a ver de teoría. Ahora lo que les voy a explicar es qué es Maven. Maven básicamente es una herramienta, ¿está bien? Muy utilizada en lo que es la parte de Java, ¿está bien? Cuando nosotros vamos a trabajar con Java, utilizamos esta herramienta, que básicamente es un gestor de paquetes, Maven. ¿Qué es un gestor de paquetes? Mediante cierta configuración, Maven lo que hace es descargar todo lo que nosotros necesitamos para nuestra herramienta, nuestro programa. ¿Está bien? Entonces, la idea que yo les propongo es, ustedes ya tienen el Eclipse, lo que vamos a hacer es, bueno, como actividad, una de las tareas que hay que hacer es agarrar su Eclipse, ¿está bien? ¿Lo están viendo el Eclipse? Bien. Y fíjense que le va a decir crear un Java Project o distintos tipos de proyectos. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a ir a ayuda y recuerden cómo era para instalar nuevas herramientas. Vamos a instalar el Maven. ¿Está bien? Buscamos Maven y vamos a instalar el Maven. Yo creo que tener instalado el que se ve acá arriba. Lo tenía instalado. ¿Está bien? El paquete lo instalan y ya le va a quedar instalado. Y después lo que vamos a hacer nosotros, vamos a crear un proyecto Maven. ¿Qué es un proyecto Maven? O sea, create a Java Project, en un segundo, a ver, create a project. Yo pongo acá Maven. ¿Está bien? Crear un Maven Project. ¿Se entiende? Entonces me va a crear un proyecto como lo que hacíamos en Java, ¿se acuerdan? Pero me va a crear un proyecto, bueno, acá lo que tengo es crear distintas librerías. O sea, cuando ustedes crean un proyecto Maven, nos va a crear un proyecto y con todas las librerías que nosotros vamos a necesitar. Vamos a necesitar para el library, vamos a necesitar una librería para MySQL, vamos a necesitar, bueno, etc. Entonces lo que tiene este Maven, cuando yo creo un proyecto Maven, ¿está bien? Nos va a preguntar qué dependencia necesitamos. ¿Qué es una dependencia? Una dependencia es una librería. Una librería que vamos a necesitar para
hacer lo que es la parte práctica. ¿Está bien? Bueno, cómo usamos el Hibernate, cómo usamos la base de datos, etcétera. Y acá cuando usted le da un nuevo proyecto, les va a decir qué librerías quieren agregar. Por ejemplo, si ustedes ponen Hibernate, ¿está bien? Como lo que sonaba. Fíjense en que nos aparecen distintas librerías. Yo después les voy a pasar igual el proyecto. Por ejemplo, ¿hola? No se ve la ventana emergente. Ah, bueno. A ver, un segundo, dejar de compartir. Toda la pantalla. Bien. Vamos a compartir. Bueno, acá estamos. Ahí estamos. Yo cuando le di crear nuevo proyecto Maven, me apareció la funcionalidad, le di siguiente, y acá, cuando yo pongo Hibernate, me va a aparecer todas las librerías de Hibernate. ¿Está bien? Yo voy a poner a una cualquiera, Hibernate Support, perdón, esta, o Hibernate. Quick Start Archetype. Todas estas son las dependencias que vamos a necesitar, o sea, depende de lo que ustedes hagan, van a ir agregándole. Yo les saco un ejemplo con una, y ahí lo que va a ser, bueno, crear el proyecto. Como Group ID, bueno, le pueden poner, no sé, prueba, por ejemplo, ahora, ¿no? Prueba. Práctica. Práctica Hibernate. De acá, 1. Entonces fíjense cómo va a crear el package, el nombre del paquete. Y ahí le damos Finish. En este momento acabamos de crear un proyecto Maven. ¿Está bien? ¿Se acuerda que antes creábamos un proyecto Java? Bueno, también es un proyecto Java, pero Maven. ¿Y qué va a tener acá el proyecto Maven? Va a tener este archivito que se llama el POM. El POM es el archivo de configuración de Maven, en el cual acá en el POM vamos a especificar todas las cosas que son necesarias para mi ejecución, ¿está bien? Todas las librerías que va a depender, fíjense, las dependency, automáticamente las va a bajar. Por ejemplo, la dependencia para poder hacer logs y mostrar logs, las dependencias para hacer test, que se llama JUnit, ¿está bien? ¿Cómo se va a llamar mi programa para ejecutar? Bueno, el repositorio, ¿está bien? En el cual se van a bajar todas las librerías. ¿Cómo se va a llamar? ¿Está bien? El grupo ID que yo definí, el nombre del proyecto, ¿está bien? Y de esta forma, este proyecto tipo vacío, vamos a empezar a agregarle funcionalidad. Acá están todas las... Miren esto, acá yo lo que hice ahora es crearme un proyecto Maven a partir de uno que está en la nube, ¿está bien? Fíjense en acá cómo nos crea todo, nos crea los objetos, o sea, public, class, car, y dentro de lo que es el objeto. Y fíjense en que acá aparece lo que yo les dije a ustedes hoy de las notaciones. Esto es una notación. Una notación es una marca que se le hace sobre el nombre de la clase, puede ser, o se le hace sobre una propiedad. Acá le está indicando que manufacturer, ¿está bien? No puede ser nulo. ¿Vieron lo que eran las restricciones en MySQL? Que no podía ser nulo, que era número, etc. Bueno, esto es lo mismo. Se hace acá a partir de anotaciones. ¿Está bien? Acá le estoy indicando que el valor de... Vamos al nombre de la persona. Bueno, acá no tiene mucho. Lo único que está indicando es que el nombre no puede ser null. Not null. Con esta arroba anotación, usted dice, pero ¿cómo sé cuáles son? Bueno, tienen que ir a lo que es la documentación del framework. ¿Está bien? Not null. Vamos al car, bueno, que tiene driver, fíjese en driver. Tiene que ser valid, bueno, no importa, son cosas que están de más ahora. Pero fíjense acá, min value, que el valor más pequeño sea el 2. ¿Está bien? Estas son todas anotaciones. ¿Está bien? Y fíjense
que le crea también el archivo de logs, cómo va a loguear, cómo va a hacer determinadas cosas. ¿Está bien? Esto te lo hace de forma automática. Como tipo, imagínense como un startup, el startup del proyecto, con todas las configuraciones que ustedes quieren. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en la actividad que yo le voy a subir va a ser un paso a paso, un guía para agregarle a un programa, a un startup como este, o le voy a subir el proyecto, para que ustedes puedan basarse en eso y ir agregándole y viendo cómo funciona. Estas cosas son mejor verlas funcionando, ¿está bien? Que empezar a estudiar mucha teoría y verlo, ¿está bien? Entonces, la idea es seguir con esto y viendo cómo funciona, ¿está bien? Bueno. Una consulta, Fernando. Sí, sí. ¿La dependencia de JPA en Maven, en ese proyecto, ya está instalada o eso hay que instalarlo aparte? Maven, volvamos nuevo. Maven es el programa, imagínense que es el programa que utilizo para crear proyectos. ¿Está bien? Yo Maven lo tenía instalado, fíjense ustedes en el Eclipse de ustedes si lo tienen. Por ahí creo que en las versiones últimas de Eclipse ya está instalado. Y después, en el... Sí, ya lo tengo. Bien, en el archivo POM.xml, ahí van a definir, no sé, el conector MySQL. Ustedes van a usar una base de datos MySQL, que bueno, seguro vamos a usar una MySQL. Van a poner ahí, bueno, bajar el conector MySQL, porque voy a usar una base de datos MySQL. Usar, no sé, Hibernate versión tanto, bueno, también va especificado en el POM. En el POM van a ir todas las dependencias o librerías que son necesarias para que su programa le funcione. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda, algún tema, algo? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí, sí. No, lo que quería saber si no lo tenemos instalado, ¿cuál Van a hacer, no, van a ir, sería? como le mostré recién, van a ir a Eclipse Marketplace, van a escribir Maven y van a bajar el que tiene más descargas siempre. Ese que Ok, tiene ok, 3.000 gracias. se descarga. Cualquier cosa igual me preguntan. Ok, gracias. Y con eso ya tienen tipo para arrancar con el Eclipse y yo le voy a subir el proyecto para poder hacer la actividad. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que no hayan entendido? Nando, ¿vos querés explicar algo? Bueno, chicos, si no tienen duda, hasta acá llegamos hoy. Ya mi voz no da más por hoy. Les voy a subir la actividad para el viernes con la otra parte de la clase, que sería la parte explicativa del Eclipse. Bueno, gracias a todos. Estamos en contacto, le voy a subir la transparencia en el Classroom. Esta parte no es más complicada, pero es la más interesante. Lo demás no sirve. Esta es la parte interesante.